¿Sabías que tu oración puede transformar la vida de otros? Quiero hablarte acerca de un tipo de oración que está en la Biblia y es acerca de la intercesión. Y empecemos por definir qué es un intercesor. Bueno, ¿has visto en las peleas de box que entre los dos que pelean hay uno en medio? ¿Has visto en un partido de fútbol entre los dos equipos hay uno que está en medio y que es el árbitro? En el otro caso es un referee. Pues precisamente un intercesor es exactamente eso, alguien que está en medio. Es decir, alguien que es imparcial, ajeno a los dos que están contendiendo, por así decirlo, y que tiene el objetivo de ponerse en medio para defender o abogar por alguien más. Ejemplo, en un juzgado, en un tribunal, está un juez, está una parte que acusa, la otra que defiende, y al lado del acusado está un abogado. Es decir, en su original se pronunciaría advocare, alguien que habla en favor de ese que está siendo acusado. Pues hoy quiero hablarte precisamente de lo que tú y yo podemos hacer en favor de alguien más. Éxodo capítulo 30, versículo 1 dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dios le está hablando a Moisés y dando una instrucción que dentro del tabernáculo, uno de los muebles esenciales que no puede faltar es uno en particular que se llama el altar de oro, que está interpretado como el altar de el incienso. Y el incienso en la Biblia representa o significa la oración. Para ejemplificar un poquito más acerca de el por qué el incienso representa o tipifica la oración en la Biblia, David en el Salmo 141 dice de la siguiente manera: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Si nos damos cuenta, David le está diciendo a Dios que su oración es como ese incienso que quemaban los sacerdotes en la mañana y por la tarde. ¿Para qué sirve el incienso? Sirve para aromatizar un lugar. Regularmente, cuando el sacerdote venía de los atrios de ese tabernáculo, venía después de hacer un sacrificio, y lo que Dios quería hacer en ese lugar era que su presencia descendiera en el lugar santísimo. Por lo tanto, ese lugar no podía oler mal o algo ajeno o algo feo. Entonces, la manera en la que se iba a perfumar ese lugar, el lugar santo, era poniendo incienso, que se quemara incienso, desprendiera un olor fragante y oliera delicioso ese lugar. Entonces, entendemos que nuestra oración es una ofrenda que delante de Dios sube hasta su trono y es agradable a Dios. Hay algunos intercesores en la Biblia. Abraham fue uno de ellos. Abraham intercedió delante de Dios para que Dios no destruyera a Sodoma y a Gomorra. Sin embargo, era tanta la maldad, dice la Biblia, que fue inminente la destrucción. Pero sí hubo una familia que por la oración de un intercesor, es decir, de alguien que se puso en medio a pedir en favor de otro, y cabe aclarar que el intercesor no pide por él, pide por alguien más. Abraham fue uno de ellos. Moisés fue otro intercesor que Dios muchas veces iba a castigar a la nación de Israel. Sin embargo, Moisés se ponía en medio, pedía misericordia y Dios terminaba concediendo esa misericordia por amor a ese intercesor. Esther fue otra intercesora delante del rey para que esa ley que permitía aniquilar a toda la nación de Israel no se llevara a cabo, de tal manera que ella se puso en medio, expuso su propia vida para que toda una nación y toda una descendencia no pereciera. Y el mejor ejemplo de intercesor es Jesucristo de Nazaret, porque vino a ponerse en medio entre Dios y la humanidad. Así lo dice el apóstol Pablo
le dijo a Timoteo, porque tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Job pedía un árbitro y decía que alguien se ponga en medio entre lo que está sucediendo, de lo que Dios está permitiendo y yo. De tal manera que Job en ese momento no tuvo un intermediario, no tuvo un intercesor. Sin embargo, tú y yo en este tiempo tenemos un intercesor, tenemos un abogado que nos defiende, tenemos alguien que clama de día y de noche por nosotros, de tal manera que tú y yo podemos estar seguros de que cuando tenemos una necesidad, hay alguien que está pidiendo por nosotros, y es Jesucristo de Nazaret. Así que en esta mañana la invitación es a que no solamente los ejemplos que te he dado, y el ejemplo mayor que es Jesucristo, por supuesto, sino que tú y yo podamos ser esos intercesores. Alguien que esta mañana ponga una oración por un enfermo, por alguien que está en un problema legal, en un problema económico, en una situación complicada de inseguridad, alguien que se ponga en medio, en la brecha, y que pueda orar en favor de otros. Sé que no es fácil cuando quizás tú mismo, nosotros mismos en algún momento tenemos diferentes necesidades, pero ahí se demuestra el verdadero amor, cuando dejamos de lado un poquito nuestra propia necesidad y nos ponemos a interceder por alguien más, a orar por alguien más. En esta mañana yo te quiero invitar, y sabes de alguien que tenga alguna necesidad, tú puedas llevarlo en oración, puedas hacer una pausa en tus oraciones de lo que tú necesitas recibir, y mientras tus oras por alguien más, seguro estoy, Dios pondrá otro intercesor a orar por ti. Así que te dejo esta reflexión que hemos visto esta mañana, esperando que sea de mucha ayuda para tu vida, que pueda ser fortalecida y que te conviertas a partir de hoy en un intercesor. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y con muchísimo gusto puedo decirte esta mañana, estás en conexión.